estoy aprendiendo. Mi comunicación es corporativa, o es probablemente muy a nivel terciario. La comunicación, como les decía hace un momento, es un elemento irrelevante. Utilizo nuevas tendencias virtuales. Mucha gente tiene pánico a las redes sociales, porque dicen que incluso les han generado problemas matrimoniales, problemas familiares, pero no podemos eludir aquello que es la avalancha que nos está llevando en este gran proceso a nivel mundial. Y tengo miedo de comunicar, sí. Muchas corporaciones les pasa esto, tienen miedo a comunicar, porque resulta que la comunicación conlleva también evaluación, como igualmente lo vamos a ver a continuación. Sigamos. Y entonces, en todo este contexto tan grande de saber comunicar, resulta que existe una parte importantísima, que es aquella que nos lleva a una comunicación efectiva, es el líder. Recordemos, a grosso modo, que una de las clasificaciones de líder es el líder innato, el líder adquirido y el líder impuesto. Y entonces, líder dice Peter Drucker, que es alguien que tiene seguidores. Pero ¿cómo sigo yo a alguien que me impusieron? Por ejemplo, en la parte pública ocurre muy a menudo que tengo un ministro, tengo un subsecretario, tengo un director, que no necesariamente hizo toda una carrera conmigo, sino que fue impuesto dentro de esa organización. Pues aquellos líderes tienen un compromiso enorme de saber comunicar y de saber detectar gustos, preferencias, necesidades, para orientar ese mismo objetivo hacia una meta específica. Pero también Joel Barker dice que el liderazgo reside en la capacidad de llevar a otras personas a un destino al cual nunca irían solas. Y por supuesto, el líder con su carisma puede llevar de una a otra a sus seguidores sin que se den cuenta. Entonces aquí se cierra el círculo de la comunicación en el sentido de que un líder tiene una responsabilidad comunicativa. ¿Y cómo lo hace? Justamente con las estrategias adecuadas para comunicar sus objetivos y llevar, como decíamos hace un momento, a las metas propuestas. Sigamos. Pero el líder, aparte de ello, pues queremos comentarles que el líder tiene algunas connotaciones que tienen que ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, la forma de hablar. Lo que a mi criterio es normal, al criterio del interlocutor lo puede ser adecuado. Entonces, cuando un líder se comunica de una forma en la que no está considerando su público objetivo, pues inmediatamente lo que ocurre son cortes de comunicación y no puedo transmitir mi mensaje adecuadamente. El lenguaje corporal, el lenguaje corporal piensa demasiado, y cuando vamos desde a una tienda de consumo y vemos a una persona con los brazos cruzados, inmediatamente me da la idea de que ese lugar no me va a prestar la apertura del caso, no se va a preocupar por mis necesidades. Y en ese caso quisiera contarles una anécdota cuando manejaba los comisariatos del ejército acá en Ecuador. Y resulta que había una tienda, justamente la de caballeros, a la cual yo siempre iba, y la persona que atendía en este punto de venta tenía puesto un suéter muy abrigado, cruzaba los brazos y sin una falta total de empatía hacia el cliente de poderlo atender. Entonces, constantemente iba, la visitaba, hasta que un día estaba un cliente y vi que definitivamente ella no quería atenderle, así que yo me lancé al cliente y el cliente terminó incluso comprando hasta calcetines y zapatos. Cuando salía, me di cuenta que algo estaba ocurriendo con esta persona y empecé a darle más seguimiento todavía. Y cuando llegué a un punto de que ella constantemente debajo de su escritorio, debajo de su counter, escondía algo, hasta que hubo un momento que le descubrí. Y era un libro de auditoría. Y entonces le dije, ¿usted qué hace? Y me dijo muy molesta, yo estudio lo que me gusta. Y entonces luego le dije, ¿y entonces por qué está en ventas? Y me dijo, por necesidad. Para aquella época también nosotros requeríamos una persona que debía ser supervisora de almacenes, pero debía salir de aquel grupo de vendedores para generar el hecho de que el propio personal tenga la oportunidad de crecimiento. Entonces, justamente en aquellos días, veía que había una persona de contabilidad que no tenía nada que ver con ventas,
que constantemente salía a los diferentes almacenes, nunca estaba en su lugar. Entonces subí a la gerencia y le dije a mi gerente que me permitiera hacer ese cambio. Y entonces hicimos una apuesta porque él me decía, mire, esta señora ha estado toda la vida en el almacén de caballeros y la otra señora estaba en contabilidad, pero le voy a dar el gusto. Así que cambiamos a esta gente y fue impresionante. La persona de contabilidad terminó siendo jefe del departamento. Y la persona a su vez de contabilidad que le sacamos a ventas terminó siendo la supervisora del almacén. Entonces, la comunicación, a mi criterio también, viene vinculada hacia la vocación. ¿Qué tipo de vocación comunicacional tengo? Precisamente por eso quiero referirme al hecho de que tengo, cuando soy líder, una responsabilidad enorme, porque transmito sentimientos, aspiraciones, metas, frustraciones, convicciones. Y en este caso es impresionante porque cuando se llega a una organización, se siente a todo su personal estresado. Pregúntese entonces de dónde nace ese estrés. Muy probablemente nace del líder que lo está comandando este barco. Cuando tienes otras empresas que son absolutamente empáticas, que te abren la puerta del servicio de una manera absolutamente cordial, pues ese líder, que aquel que va llevando a sus seguidores, está generando ese tipo de comportamiento. Entonces, en resumen, el liderazgo y la comunicación genera cultura organizacional. Y el problema más grave es que es generacional. Y me refiero a generacional cuando un empleado se recicla, cambia esa posición, viene un nuevo empleado, pero es absorbido por esta cultura organizacional. Entonces, totalmente demostrado que el líder tiene una influencia a largo plazo sobre esta cultura comunicacional. Como también el líder puede ir cambiando su posición, así que ahí es muy importante que consideremos que debe tener actitudes positivas hacia el grupo, hacia el mercado y el cliente. Sigamos. Justamente vamos a hablar, entonces, qué es lo que tiene que hacer un líder para mantener esta cultura comunicacional de una manera positiva, de una manera que genere productividad tangible e intangible para su empresa. Y lo primero que debe hacer es una actualización, nunca dejar de aprender. Hace algún tiempo conversábamos dentro de una planificación estratégica con un grupo organizacional de clínicas odontológicas. Y entonces estas clínicas me decían, ¿tú sabes cuánta competencia tenemos? Y yo le decía, no, dime tú. Y ellos me decían, mira, tenemos 3, 4, 5 cadenas como la nuestra, pero seguimos siendo los líderes. Yo les decía, no, tú tienes miles de competencias. Y entonces me preguntaba por qué. Y es porque las nuevas generaciones, todos aquellos graduados, ejemplo, en odontología, son una potencial competencia. Y el problema más grande es que vienen con un clic diferente. Vienen con una apertura totalmente diferente que permite justamente el hecho de que yo tenga que actualizarme constantemente para mantener ese liderazgo. Recordemos que algunas de las características del líder es ser temido en muchas ocasiones, ser respetado, ser querido, pero también es ser admirado. Y la admiración viene por parte del conocimiento. Y si el conocimiento es transmitido de una manera adecuada, de una manera estratégica, pues mantengo a esos seguidores constantemente hacia la meta propuesta. Capacidad de escucha, discernir el mensaje. Quisiera ponerles en este caso otro ejemplo. Dentro de una clínica estética, hace poco conversábamos y me decían, ¿qué crees tú que es lo que nuestras pacientes quieren? Y yo les decía, yo pienso todo lo contrario que ustedes. Así que empezamos a discernir y estas personas me decían, mira, estas personas quieren un cuerpo bonito, quieren un rejuvenecimiento facial, quieren mejores curvas, y yo les decía, no, quieren mejorar su calidad de vida. Y en este debate hicimos una investigación y efectivamente cuando una persona quiere mejorar su apariencia, definitivamente está vinculada hacia otro objetivo, por ejemplo, mejorar su nivel laboral o conseguir trabajo, e incluso a nivel sentimental, no terminar en una relación amorosa en la que se encuentra. Otro tema importante es aceptarse consigo y con los demás. Es difícil, definitivamente más para un líder,
aceptar los errores que tiene, las limitaciones, incluso como lo dice el autoconocimiento, de reconocer las limitaciones, pero también un líder tiene que saber hacia cuál es su frontera. Como suelen decir acá en el Ecuador, hasta dónde le llega la cobija. Y entonces, en ese sentido, termino no solamente siendo un líder, sino termino siendo un líder que actúa y comunica con sabiduría. La empatía. La vaca nunca se acuerda con los dolores. Y eso creo que incluso a los padres nos recuerda que cuando tenemos algún problema con nuestros niños, pues definitivamente decimos, en mi tiempo yo no era así. Y el líder termina actuando exactamente igual. En su tiempo no era así, él era el empleado perfecto. Pues el líder tiene que saber comunicar que él también tuvo sus primeros pininos, que empezó de esa manera, de tal forma, que pueda cohesionar a ese grupo y llevar a sus seguidores a metas mucho más rentables y exitosas. Y finalmente tener actitud positiva a pesar de. Qué difícil es estar en tiempos difíciles y levantarse todos los días con ánimo de ir a trabajar. Qué difícil es tener un problema económico, ejemplo de país, y saber que tengo que seguir llevando a mis seguidores hacia puerto seguro sin que noten la inseguridad que puede haber en el mercado, en el sistema. Pero no quisiera hablarles mucho de este tema, sino más bien quisiera invitarles a ver un caso, pero en particular me encanta, que es el caso de Lego, de la empresa Lego, cómo nació ese liderazgo, cómo comunicó ese líder de los grandes sueños que tenía, pero aparte de ello, cómo llegó a obtener grandes resultados. Así que les invito a ver en este momento ese caso que seguro que les va a gustar mucho. Años había un guerrillero mundial y trabajador llamado porque era un respetado carpintero con una empresa propia. Así que no tenía mucho dinero y tuvo que despedir a un trabajo. Ya había cerrado en la guerra y entre mis cosas. Gracias. Yo supongo que debo pagar la jubilación. Pero sí fue peor. Especial, no se daba por vencido y siendo responsable de sus 4 hijos, debía pensar en él. Ole había tenido una idea y a él nunca le tomaba mucho tiempo poner una idea en acción. La pequeña creación de Ole hizo a sus hijos tan felices que pensó que quizá debería hacer juguetes. Ole decidió hacer el invento. Por suerte, había conservado mucha madera de su carpintería y llevó ellos para hacer juguetes. El tiempo pasaba, y aunque Ole era un carpintero diestro y cuidadoso con la calidad y los detalles, las ventas eran muy lentas. Afortunadamente, Ole, uno de sus hijos, comenzó a ayudarlo después de clases. Juntos apenas lograban mantener la producción. Con el tiempo se esparció el rumor de que en un pequeño taller de Lego se hicieron juguetes de madera de la mejor calidad. Un hombre llegó al pueblo y un hombre que cambiaría el futuro de hoy. Era un mayorista de televisión. He escuchado que producen juguetes de madera muy lindos. Solo intento hacerlo. El mayorista estaba claramente impresionado por los juguetes de madera y ordenó un gran pedido antes de partir. Finalmente ya tiene que ver oportunidades en lo que hacemos. Quiere que en esta temporada haya juguetes nuevos en su tienda.
Ahora había mucho trabajo en el pequeño taller y Ole pudo recontratar a sus antiguos trabajadores. Solo usaba madera de la mejor calidad, seleccionada con esmero cuidadosamente preparada. Trabajaron día y noche para terminar el proyecto y que el mayorista pudiera recibir los juguetes antes de Navidad. ¿Hay alguna dificultad, papá? Temo que surgió un problema. En medio de ciudad, Ole recibió una carta informándole que el mayorista se había declarado quiebra y que no podría comprar los juguetes. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué pasará con la Navidad? Ni siquiera puedes comprar comida. Yo lo haré. ¿Qué es lo que harás, papá? Lo haré yo mismo. Iré a vender los juguetes de tienda en mi radio. No había tiempo que perder. Ole llegó el automóvil con los juguetes y partió. Ole era muy buena para hacer juguetes, pero no era tan buen vendedor. No le gustaba barranquearse o hablar de qué tan meticulosamente estaban hechos. Pero tenía que hacer un esfuerzo si es que quería vender algo. Esto causará revuelo. ¿Le interesaría adquirir algunos? Parece entretenido, pero no tengo mucho dinero. Tal vez si quisiera hacer el intercambio. Pues yo preferiría dinero. Pero finalmente logró vender todos los juguetes. No recibió tanto dinero como esperaba, pero se las arreglaron y hubo comida en abundancia para Navidad. El tiempo pasaba, pero los juguetes no se vendían tan rápido como esperaba. Ole pensó que tal vez se necesitaba un buen nombre. ¿Cuál será conveniente? Creo que debe ser una palabra corta. Quiero que exprese jugar bien. En danés, jugar bien se dice blackboard. ¿Cuál será el nombre? ¿Cuál será el nombre? Si tan solo recibiera alguna señal. Pero, como pueden ver, Ole encontró por sí solo un nombre muy apropiado, pero lo que no sabía era que en latín la palabra Lego significa ponerlo junto. El nombre Lego fue bien recibido y la compañía empezó a avanzar poco a poco. 3.000 coronas es nuestra ganancia del año y tenemos más pedidos que nunca. Dijiste, 3.000 coronas. Pues deberías ver esa máquina fresadora. Aunque a Godfrey no le agradaba gastar tanto en una fresadora de madera, él conocía que era muy útil y que la calidad de los juguetes mejoraba. Podría terminar el original y alistarlo para el niño. Lo haré. Papá, hoy le ha dado a la compañía mucho dinero. ¿Cómo? Podemos disminuir la tonelada de hambre, así que usted tan solo 12 me va a prestar. Dijiste que, desafortunadamente, Ole no estuvo de acuerdo con la idea de Godfrey. Hizo que desempacara él solo los mandos, aplicara la última capa de lana y los llevara de vuelta a la estación de tren. Ole solo creía en la calidad de excelencia que encantaba sus clientes. Cuando Godfrey regresó, Ole le explicó que así no se creaba una buena marca. Esa pequeña lección abrió los ojos de Godfrey al hecho de que cada detalle importa y que solo lo mejor es suficiente. Hacia finales de los años 30, Lego ya generaba ganancias. Aún cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, intentaron hacer lo mejor posible en esa dura época. Parecía que nada podría salir mal. Pero una noche tormentosa de 1942 cambió su suerte. ¡Empezó un incendio! ¡El taller está en llamas! Pero cuando llegaron los bomberos, fueron incapaces de salvar el taller. Ardió hasta los cimientos y todos los diseños y modelos se destruyeron. Ole comenzó a perder la esperanza. Todo por lo que había trabajado se esfumó y casi perdió su compañía. Pero el compromiso con sus hijos y sus trabajadores lo instigó a reconstruir Lego. Fue construida una nueva marca. Muy pronto la producción empezó otra vez. La pequeña compañía luchó para recuperar su lugar. Gradualmente, Lego comenzó a marchar sobre ruedas y Ole decidió buscar nuevos desafíos. Un día, fue
Fue a Copenhague a observar una nueva máquina recién llegada a Dinamarca. Era una máquina moldeadora de plástico y lo diseñó. Bueno, esta historia continúa, así que les invito a que lo vean, el link lo tienen aquí, de hecho les voy a mandar incluso por interno. Pero fíjense lo importante de la comunicación del líder. El líder comunica calidad y entonces la calidad es trascendental y se convierte en cultura organizacional. De hecho, LEGO es una de las organizaciones actualmente que es considerada con altos estándares de calidad. Por otra parte, genera la creatividad. Un líder, cuando comunica adecuadamente, no se tiene que quedar en las trabas, en los problemas que se pueden generar. Miren lo que pasó con Ole. Él tuvo que incluso llegar al canje de sus productos, pero él tenía que sacar adelante a su familia. Y en este tema es importantísimo recordar que dentro incluso de nuestras propias unidades familiares, nosotros somos verdaderos líderes de nuestras organizaciones internas. La tenacidad no se detuvo a pesar de los grandes avatares que tuvo, y además eso le generó creatividad, como hablábamos hace un momento. Y miren lo que ocurrió. Construyó un nombre que hoy tiene un posicionamiento en miles de generaciones y continuará en lo posterior. Dice que cada detalle importa. Efectivamente, la comunicación se basa también en los detalles. El líder tiene que estar comprometido con aquellos detalles. Su positivismo, como hablábamos hace un momento de los tiempos difíciles, y el compromiso. El líder tiene que tener un compromiso organizacional de una comunicación altamente efectiva, altamente asertiva. Sigamos, por favor. Y bueno, en toda esta ruptura de paradigmas, resulta que es importante romper esquemas. ¿Y cómo se rompe esquemas? Pues se rompe justamente el hecho de estar siempre con esta innovación, llegar a esta vanguardia, y eso es lo que actualmente nos está obligando la social media, romper esquemas, ingresar a un mundo desconocido, el ser un youtuber, el ser un facebookero, el ingresar al Twitter, y ser parte activa de esos nuevos sistemas. Sigamos. Y entonces, dentro de este esquema, quisiera recordarles lo que dice Capriotti. Capriotti dice que la imagen de una institución no es patrimonio suyo, sino de sus públicos. Mi madre solía decir que el rostro de la persona no es tuya, sino pertenece al resto. Entonces, fíjense que la imagen corporativa también está vinculada a este tema, al hecho de que saber que cuando yo comunico, tengo una responsabilidad de que mi imagen trascienda hacia sus grupos objetivos a los cuales voy a llegar directa o indirectamente, y mi imagen corporativa les pertenece a ellos. Los públicos no son homogéneos ni estáticos, son fragmentados, heterogéneos, dinámicos. Efectivamente, cada vez que la población de aquellos potenciales consumidores, de aquellos consumidores cautivos, va evolucionando, va cambiando, e incluso en este tiempo podemos hablar de que estamos globalizados, podemos llegar a cualquier parte del planeta. Entonces, ¿cómo comunico a esos públicos? Les comunico con esta gran herramienta, con esta gran estrategia que ha surgido con la evolución de nuestros tiempos, que es la parte virtual y que nos permite romper todos esos obstáculos, todas estas paradigmas que teníamos anteriormente. Sigamos. Y entonces con ello, fíjense ustedes una cosa sumamente importante, que los mensajes dejan de ser de propiedad del emisor y se convierten en una comunicación masiva e incluso interpersonal. ¿Qué es lo que ocurre en este tema? Ahora hablamos de todas las estrategias virales. ¿Qué significa esto? Cuando masificamos, cuando llegamos de una manera impresionantemente activa a cualquier parte del mundo, pues eso justamente nos permite, las redes sociales, estas estrategias virtuales, llegar a cualquier tipo de grupo objetivo en cualquier parte, y la social media pierde esquemas tradicionales y se inserta en grupos objetivos rompiendo esquemas de edad, de género. Es más, vamos a ver un ejemplo cómo se ha roto incluso las generaciones. No me digan que en su familia ya no hay algún abuelito, algún papá que ya está en el Facebook, ya está posteando y ya está incluso poniendo alguno que otro mensajito. Ignacio Pentel propone el modelo entonces multidireccional horizontal que se sensibilice que los receptores del mensaje son a la vez emisores de los mismos. Cuando usted postea, cuando usted comparte
una publicación, o cuando usted pone su publicación y es posteado, es comunicado, justamente se genera este gran método ahora que tenemos en la comunicación, que es un método horizontal, que se multiplica y se hace más democrático, jerárquico, porque resulta que ya no tengo centros de poder, sino tengo directamente una comunicación con esa personalidad llegando de una manera homogénea a todo el mercado. ¿Sigamos? Y fíjense que ahí está un pequeño ejemplo de lo que está ocurriendo. Pues ya las abuelitas encuentran a los exnovios, ¿no? Y dicen encima que está vivo, o hacen alguno que otro comentario, o todos los datos que aparecen en el Facebook, o nos agregan y nos hacen una serie de comentarios, así que no creamos que los grupos objetivos a los cuales se puede llegar con esta viralización son solamente determinados grupos etarios, jóvenes, aquellos que están vinculados a la tecnología. La tecnología está rompiendo los esquemas de la comunicación. Sigamos. Y en este sentido, pues, viene un nuevo concepto. Este concepto ya le da a este universo 2.0, que son el social media, ya no les llama amigos, ya no les llama clientes, ya no les llama proveedores, les llama fans. Entonces, hágase la pregunta, ¿cómo está su nivel de fanaticada, su liderazgo de comunicación en sus propias redes sociales? Porque entonces allí va usted a poder evaluar cómo está su estrategia comunicacional. Sigamos. Y entonces volvemos al mismo concepto que analizamos hace un momento con el líder, el mismo concepto que analizamos con la conceptualización de la comunicación. Y entonces, para yo poder llegar de una manera estratégica a este gran mundo virtual, tengo que volverme a hacer la pregunta si dispongo o no de una estrategia. Y muchas empresas habían tomado a menos la parte de comunicarse mediante estas redes sociales. Y las estrategias que tienen probablemente no son las adecuadas justamente por esa falta de importancia que estamos poniendo a nuestra estrategia virtual, que podría tener grandes réditos, incluso económicos. Mi comunicación es corporativa, o le tengo tan venido a menos que le pongo cualquier persona, probablemente incluso sin conocimiento estratégico, que maneje mis redes. Utilizo las herramientas correctas y adecuadas de la red, o estoy imitando netamente aquello que a grosso modo conozco, pero no estoy potencializándolo como lo debería ser. Todos esos grandes recursos, esas grandes herramientas, por ejemplo, lo da el Facebook. En este sentido, es sumamente importante que usted conozca que los medios ATL, aquellos tradicionales, por ejemplo, un periódico, resultan mucho más costosos y menos efectivos. Ejemplo, en el Ecuador, si quiero sacar una gran página, un color, en una página derecha, no me deja de costar unos $2.500. Y probablemente al día siguiente ese periódico va a ser depositado en la basura porque la noticia pasó. Pero ¿qué es lo que ocurre en las redes sociales? Esa comunicación, ese mensaje, queda circulando en la red. Y entonces me puede generar grandes réditos de aquí a largo plazo. ¿Tengo miedo de comunicar? Efectivamente, en muchas ocasiones se tiene miedo de comunicar, miedo de utilizar estas redes por el desconocimiento de este gran valor que pueden tener esta estrategia comunicacional. Sigamos. Y entonces, para salvar todo este miedo, para salvar todo este gran cambio que nos ha dado la comunicación incluso personal, llega El Salvador, que es el famoso Community Manager. De hecho, yo tengo un Community Manager aquí, que es mi compañero Eduardo, que me está acompañando el día de hoy. Y él se reía porque esto es una sorpresa para él, y yo le decía que él es el alfil de la organización. Él es ese eslabón perdido que no sabemos si todavía ya evolucionó de neandertal, ¿verdad? Pero además de eso, resulta que es un cargo que en muchas organizaciones no se encuentra dentro de este gran organigrama. Porque como no le damos la suficiente experiencia, le damos esta responsabilidad a la primera persona que aparece. Y entonces, ¿qué ocurre? Le asignamos esta responsabilidad a la recepcionista. Sí, porque la recepcionista pasa en el Facebook, entonces ella sabe manejar muy bien el Facebook. O le llamamos a la persona de sistemas y le decimos, tú que sabes de IT, entonces tú te vas a encargar. Pero resulta que ser un community manager implica además una serie de habilidades comunicacionales, conocimiento comunicacional y obviamente el desarrollo de un negocio en base a una comunicación masiva. Sigamos. Y con todo ello, no crean
virtual no prescinde de lo que es la planificación estratégica. La parte virtual requiere indispensablemente una planificación estratégica en la que vayamos de ser empujados a empujar, de ser buscadores cuando estamos guiando y buscando algo, a que nos busquen como líderes de opinión. Y para ello es importante que tengamos en cuenta que tenemos que invertir, sin ese miedo de poder traspasar esta frontera de lo que implica la comunicación virtual. ¿Y cómo lo hago? Lo hago pues con creatividad, lo hago con innovación, creando diseños de lo intangible a la red. Les doy un ejemplo. En el Facebook las condiciones son muy claras y te dice 80% imagen, 20% texto. Y entonces se te rompen los esquemas y dices, pero no, yo quiero escribir páginas de mi contenido. ¿Cómo puedo poner solamente una foto? Y ahí viene la creatividad comunicacional. Como habíamos hablado al inicio, la gente, las personas, el público, los pacientes, los asegurados, como llamemos a nuestros consumidores, incluso nuestros proveedores y nuestra competencia, son visuales. Así que no tengan miedo de comunicar visualmente con un diseño que realmente represente lo intangible. Diversificar contenidos para diferentes grupos objetivos. A veces nos sesgamos tanto, pero tanto que creemos que este es nuestro nicho de acción. Hace algunos años había una famosa feria acá que se llamaba la Feria Compu, en la cual los principales actores era tecnología. Y estaban las compañías de celulares, estaban las compañías de software, de hardware, etc. Y en un pequeño stand estaba un stand de alfombras Tingo. Y estas alfombras Tingo fueron los que más vendieron, porque rompieron los esquemas. Fueron one of a kind, único en su clase. Y entonces hasta los propios expositores, digamos, y nos llevábamos por lo menos un rodapiés para el ingreso de la casa. Entonces fíjense, la parte comunicacional tiene que romper esquemas y tiene que llegar sin miedo a grupos objetivos y más aún utilizando la tecnología. Conocer la necesidad del consumidor básico, tenemos que empezar a hacer investigación de mercados. La parte cuantitativa y la parte cualitativa tienen que cruzarse de una manera estratégica para detectar realmente cuáles son los gustos, preferencias, necesidades del consumidor y entonces con eso sí construir esta comunidad virtual que si llego a tener esa planificada con una completa seguridad que va a empezar a sonar la máquina registradora de una manera mucho más efectiva y sobre todo consuetudinaria. Porque entonces llego hasta el punto de generar estrategias de fidelización, de referenciamiento. Recuerden que Kotler dice, padre de la mercadotecnia, que es muchísimo más barato, 100 veces más barato en muchas ocasiones, el poder utilizar estrategias de fidelización antes que tener que invertir en medios tradicionales. Sigamos. Y entonces hablábamos de la medición. Chequemos lo que pasa en la medición según fuentes internacionales, y dice que definitivamente el Facebook continúa siendo el líder del mercado. ¿Quién no tiene Facebook? Ya lo demostramos que hasta las abuelitas lo tienen. El YouTube, ya tenemos youtuberos que son líderes, son líderes comunicacionales y saben captar la atención de sus consumidores. El Twitter, que es una maravilla, definitivamente a la mayor parte de seres humanos no nos gusta leer, o no nos gusta leer cosas extensivas y sin un contenido que nos atraiga demasiado. Entonces el Twitter ha llegado a ser ese clic que hablábamos hace un momento, que es captar la atención con los elementos suficientes, con el contenido, un contenido corto de pocos caracteres. El Instagram, recordemos nuevamente que somos visuales. Precisamente por eso las redes sociales comunican de una manera adecuada, captando la atención del consumidor y haciéndola consumir, y eso es el Instagram. El LinkedIn, donde estamos los profesionales, en donde evidenciamos justamente nuestra trayectoria profesional, y ahora quien no está en el LinkedIn definitivamente ya no es líder, ya no es profesional, así que está creciendo de una manera increíble esta red. Y en general, pues tenemos el Pinterest, igualmente con la parte comunicacional, y el Google, todo el mundo ha googleado en alguna ocasión. Pero como les comentaba, es importante medir. ¿Y cómo lo hacemos con una planificación de inversión? Muchas empresas tienen pánico de invertir en redes sociales y dicen que esto me va a costar miles de dólares. Y les comento que las redes sociales es lo más barato. Hace poco lanzamos aquí con mis compañeros de trabajo algunas campañas de células madre, y resulta que tenemos una comunidad bastante grande en lo que es biotecnología y que constantemente nos están preguntando acerca de estos tratamientos, y lo hicimos con menos de $100
compañero que me está corrigiendo, incluso con menos de $100, con una captación de varios miles de potenciales clientes. Pero para que hagas esta estrategia necesitas saber hacer de una manera técnica. ¿Y cómo lo haces? Considerando la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es armar mi potencial grupo objetivo considerando variables demográficas, geográficas, psicográficas. Demográficas como edad, sexo, situación económica. Geográficas, lugar. ¿Dónde quiero llegar? ¿Quiero estar en todo el Ecuador o quiero llegar a una determinada ciudad? Y psicográficas, estilos, tendencia de consumo. Con ello, lo que me permite es generar una medición. ¿Cuán efectivo fue esa inversión? ¿Cuántos clics obtuve? Y de esos clics, ¿cuántas ventas efectivas me generaron? Entonces, fíjense que las redes sociales están bastante bien estructuradas en procesos de comunicación y nos permiten efectivamente mejorar nuestra producción y también nuestro posicionamiento. Sigamos. ¿Y qué pasa con las páginas web? Las empresas piensan que crear una página web es la mejor estrategia de comunicación que han tenido. Pero resulta que tienen grandes errores. De ejemplo, tienen enlaces muertos. Hago clic y el enlace definitivamente está muerto. No tengo información sobre cómo contactar, formularios, correos ni teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pongo más énfasis en mis productos y mis servicios, pero ¿cómo voy a cerrar este círculo de consumo? Demasiado contenido duplicado. No crean que lo más grande es lo de mayor calidad y lo de mayor efectividad. Entonces, muchas empresas lo que hacen es crear una serie de pestañas de tal manera de que el cliente pueda navegar o mis proveedores puedan navegar y resulta que no es lo adecuado. Sea claro, conciso y preciso, como lo solicita la comunicación hacia la comunidad. Además, el contenido está muerto, nunca cambia. Allí sí es la ley de Pareto. 80-20. El 80% de empresas casi nunca cambia su contenido y luego le llaman a nuestro community manager y le dicen, pero ¿por qué mi página web no tiene posicionamiento, no tiene visitas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pregúntese primero cómo está su estrategia de comunicación, cómo están sus contenidos. Falta de orografía, porque eso no es orografía, orografía. Y resulta que eso está vinculado directamente también con el branding, que hablábamos al inicio. Entonces, si yo comunico faltas ortográficas, directamente esto se relaciona con la percepción que va a tener el consumidor de quién y cómo es esta empresa. Contenidos no relevantes a la temática, lo que hablábamos hace un momento. No por abundar un contenido implica que voy a tener una serie de contenidos, valga la redundancia, que no son relevantes o no pertenecen a mi giro de negocio. Sigamos. Entonces, con todo esto, corrigiendo todo lo que les hemos mencionado, es importante que usted utilice el Search Engine Marketing, que no es que más que incrementar la visibilidad. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues invirtiendo para que usted en los buscadores esté en primer lugar, es decir, que si yo necesito una mouse para mi laptop, pues yo esté en esos buscadores e inmediatamente capte sus potenciales clientes. Incrementando el tráfico con links internos, miembros de la propia organización. Si usted es un líder adecuado, si usted es un líder efectivo, si comunica adecuadamente su estrategia, si genera empatía, si genera pertenencia a sus miembros organizacionales, tenga la completa seguridad que los primeros fanpage van a ser sus propios empleados. Participando en foros. No tengo tiempo, no me interesa, esto es para vagos, hemos escuchado muchísimas frases, pero es importante que usted participe en esta comunicación virtual generando liderazgo de mundo. Participe en auspicios y patrocinios. Les comentaba hace un momento un ejemplo increíble que tuvimos en una clínica dental, una cadena de clínicas dentales acá en Ecuador. Lo que hicimos fue generar un concurso vía web, vía nuestra página web, llamado Misting. Y entonces fue increíble la respuesta, tuvimos cantidad de participación, se llevó a cabo de una manera eficiente el proyecto. Y entonces muchos de los miembros de esta organización me preguntaban, ¿pero para qué los teenagers, si ellos no tienen dinero para poder pagar un tratamiento odontológico? Pues recuerden que los hijos nos vienen a casa empujando a los padres y terminamos comprando lo que los hijos quieren. Así que definitivamente fue una excelente decisión porque llegamos a un grupo objetivo que nos incrementó la ortodoncia de manera impresionante. Pero aparte de ello, sembramos marca.
porque comunicamos adecuadamente. Sembramos esa marca en la mente del consumidor, que recuerden que esos adolescentes de día de mañana se convierten en adultos que necesitan rehabilitación oral y luego se convertirán en padres que necesitarán ortodoncia, ortopedia, odontopediatría, y el círculo de consumo se empieza a ampliar porque comunicamos con estrategia. Y finalmente, pues, intercambio de ciclos, ¿no? Yo soy el líder, no intercambio con nadie, yo soy el único en el mercado que se empiece a romper esos paradigmas y darse cuenta que necesita socios estratégicos en comunicación virtual. Sigamos. Quisiera finalizar esta charla comentándoles lo que dijo Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin dijo: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Dime y lo olvido, efectivamente, si lo digo sin estrategia, lo voy a olvidar. Pero si además le enseño y genero este intercambio comunicacional, soy mucho más efectivo. Y más aún cuando lo involucro. Recuerden entonces que estas estrategias 2.0, su principal objetivo es el involucramiento. Así que la comunicación corporativa va mucho más allá de tener buenos contenidos en un texto, en una página web. Va a convertirse en una estrategia corporativa que mueve todo el engranaje que tiene la organización. Quisiera dejarles también, sigamos, algunos links con los cuales ustedes pueden consultar todos los contenidos, las estrategias que hoy hemos visto. Y finalmente, agradecerles, sigamos, agradecerles muchísimo su presencia, darles un fuerte abrazo desde Ecuador y pues abierta totalmente a sus preguntas. Sonido reactivado. Muy bien, querida Tania, excelente. Le agradezco nuevamente la deferencia que ha tenido al mostrarnos esta excelente y brillante presentación. Sé que existen en este momento varios colegas, estudiantes que están conectados y que desean consultar. Así que le agradezco nuevamente y los dejo a vuestra disposición para que dialoguen directamente con usted. Voy de inmediato a dar la palabra a la señorita Ana Rosa Herrera. Ella en este momento ha habilitado su micrófono y está en condiciones de poder plantearle la consulta a usted, Tania. Ana Rosa, a su disposición. Gracias, un abrazo muy grande a Tania, hermana ecuatoriana, desde Colombia, Bogotá. Yo he tenido gracias por todos tus consejos, pero he tenido mucha todavía aprensión. Yo soy viejita de llegar a las herramientas y tenemos una empresa consultora de cultura, promoción de eventos, pero sobre todo de investigación, que me cuesta mucho trabajo todavía, no solamente identificar esos públicos, porque tenemos algunos resultados de investigaciones que están como más encaminados a que mi público objetivo sean los mismos gobiernos departamentales o municipales o nacionales. Ahí ¿cuáles serían como las herramientas más importantes para generar, digamos, ese acercamiento a estos públicos objetivos nuestros? Ok, primero, gracias, un abrazo también, Rola, de Bogotá. No, yo soy caqueteña, pero llevo muchos años en Bogotá. De lindo país, el año pasado estuvimos con mis hijas recorriendo de vacaciones, así que un abrazo enorme también. Bueno, pues mira, justamente eso te decía, yo creo que el cambio inicia con una reingeniería mental. El hecho de primero dejar esos paradigmas, dejar esos miedos que puedan existir, pero también investigar. Lo rico ahora es que tienes todo en la red. De hecho, yo hace poco tuve una cirugía y me pasé viendo todos los videos en YouTube, y cuando llegué, el anestesiólogo, yo le iba preguntando, que por suerte era amiga, y me decían, ¿te vas a bloquear el hombro? Y aquí era mi seda. Y un momento me dijo, cálmate, y me puso la sedación, porque
claro, yo ya visualizaba toda mi seguridad. En ese sentido, yo te decía, es importante que consulta la web, cómo puedes crear muros o cómo puedes crear tu propia página web dentro de Facebook de una manera adecuada. Son simples pasos a seguir. Lo que sí te recomendaría es de que poco contenido, mucho gráfico, poco a poco vas a ir empezando a hacer amigos, fans. De hecho, nosotros en una estrategia que hace poco hicimos, primero creamos un perfil personal. Me refiero a un perfil personal, no Marcela Ceballos, sino un link personal, Global Skin Service, que es la empresa que está atrás mío y que es una de las divisiones que yo manejo en el área de mercadeo. Y pues lo que te permite este tema del Facebook es empezar a invitar a muchos amigos, de tal manera que crezca tu comunidad y luego puedes migrar a una página web. Investigación constante, tu giro de negocio tiene que generar una información que sea comestible, que sea atractiva para los consumidores, y en la medida que ellos vean que tú les botas información que soluciona sus gustos, preferencias y necesidades, cada vez va a empezar a generarse esa fidelización e incluso referenciamiento. Importante, aparte del Facebook, formar parte de LinkedIn, como les había comentado hace un momento. LinkedIn es la comunidad de la parte profesional y también te permite allí hacer una serie de publicaciones que vayan de acuerdo a tu giro de negocios. Involucrate en coros, poco a poco se va caminando step by step, como dicen los americanos, pero es importante comenzar ahora, comenzar ya, porque de lo contrario, esa nueva generación viene empujando y empuja fuerte. Gracias, Tania. Gracias. Muy bien, gracias Ana Rosa, un gusto también saludarla y darle la bienvenida a nuestro chat a nivel internacional. Un gusto saber que puede compartir con nosotros. De inmediato también voy a colocar en comunicación a usted, Tania, con don Agustín Pradillo. Voy a habilitar su micrófono de tal manera que Agustín pueda realizar su consulta y presentarse también. Gracias, Agustín. No, gracias, Ignacio, muy amable. Tania, muchísimas gracias, la plática muy interesante. Y sin duda sí nos pone a pensar, bueno, cómo combinar y cómo, utilizando un verbo aquí en Los Ángeles, un poco cómo mixear, ¿no? Tanto los medios tradicionales de comunicación, como pues todas estas nuevas redes, y la pregunta es esta, ¿no? Nosotros aquí, sobre todo en el área de California, vivimos con una comunidad hispana que no todas se han incorporado, sobre todo pues las personas, muchos de los mexicanos que radican acá, no todos se han incorporado precisamente a estas redes, todavía están con estos medios tradicionales, siguen buscando el periódico. La televisión evidentemente es un medio muy importante de comunicación en estas zonas. Es cómo combinar ambos medios para buscar la efectividad en el mensaje. De pronto yo tengo una página de Facebook, solamente tengo 600, 700 seguidores, y si me publica de pronto un programa de televisión, pues van a ser millones de personas las que me van a ver de pronto a través de esta red de televisión. ¿Cómo combinarlo para hacerlo lo más efectivo posible? Gracias. Agustín, ¿estás invirtiendo en tu página de Facebook o simplemente es tu perfil personal y lo tienes allí para generar información? No, tenemos una página de Facebook en yo trabajo para un despacho de abogados, pero fundamentalmente atendemos a la comunidad hispana, ¿no? ¿Has invertido en esa página? Hemos invertido muy poco todavía. Ok, bueno, allí está justamente la respuesta de lo que tú me estás diciendo. Si tú me estás diciendo que la televisión es el medio efectivo, estoy totalmente de acuerdo, la televisión es el medio masivo ADL más importante que existe, pero tú en televisión inviertes en un pautaje de acuerdo a un TGRP, es decir, a una tarifa, a un grupo objetivo, a un rating, pero tú también tienes que saber invertir con esas herramientas en Facebook. Por eso te decía, al igual que Ana Rosa hace un momento, tienes que aprender a romper esos paradigmas. ¿Y cómo lo haces? Generando en Facebook, por ejemplo, eventos. Que el mismo Facebook te va orientando, te va diciendo a qué grupo objetivo tú quieres llegar. Créeme que el tema de Facebook está rompiendo esquemas, así que no tengas temor de que de pronto el grupo objetivo de tus potenciales clientes no lo están utilizando.
De hecho, lo están utilizando mucho y te voy a dar un ejemplo. Yo no soy de acá de Quito, yo soy de una ciudad al sur de Ecuador que se llama Cuenca, y resulta que de mi Facebook personal te diría que por lo menos un 70% son cuencanos. Y me he vuelto a conectar con toda mi comunidad que está en Estados Unidos, que está en Europa, mis compañeras de kinder, y hemos podido volver a entablar esa relación. Entonces, tú si atiendes a una comunidad de migrantes de la completa seguridad, ellos están en el Facebook, porque es una de las maneras que tienen para comunicarse con su patria, con su familia. Lo importante es que sepas invertir y que desarrolles eventos de tal manera que hagas ese levantamiento de mano, que hagas ese clic con una conceptualización adecuada. Yo creo que la comunicación, tanto virtual como ATL, tiene que ser extremadamente creativa, porque tú lo que ves son sentimientos. Yo creo que tienes que analizar realmente cuál es tu giro de negocio. Yo creo que tu giro de negocio es vender sentimientos, vender soluciones para aquellos migrantes, porque seguro van con una aspiracional muy grande de que les resuelva sus problemas, y entonces el Facebook sí se puede convertir en una herramienta comercial importante e incluso de referencia, porque el día de mañana puedes postear, puedes también publicar testimoniales de esa propia gente que termina siendo liderazgo de opinión y va atrayendo a todos esos potenciales clientes que están en el mercado y requieren tu servicio. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Agustín. Un gusto saludarle y también darle la cordial bienvenida a nuestro webinar. De inmediato voy a dar también la palabra a la señorita Daniela Velarde. Voy a habilitar su micrófono. Daniela, ¿me logra escuchar? Sí, buenas tardes, profesor. Lo escucho bien. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Un gusto saludarla desde Colombia. Yo quería hacerle una consulta, precisamente en todo lo que usted comentaba hace un instante, en el tema de comunicación y de que no se deba dirigir simplemente a un solo sector, sino siempre uno ver más adelante, tratar de pronto de expandirse a otras ciudades, de pronto de expandirse, ¿por qué no a otros países ahora que todo está tan globalizado? Y mi pregunta va en ese sentido. ¿Cómo es mejor comunicarnos? ¿Utilizar y potenciar, por ejemplo, muy fuerte el tema de Facebook, de la herramienta que nos lleva a nivel internacional? ¿O hay otros países que pueden utilizar más el Twitter, el LinkedIn y todo eso? Y en ese sentido podríamos ver formas de expandirnos, dependiendo a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. ¿Cómo usted ve el tema de la segmentación de mercado? Bueno, justamente la segmentación nace de la investigación. Así que creo que es importante hacer una investigación interna con un PODA de parte de ustedes para identificar todas las potencialidades internas y externas que pueden tener. Importante también saber la cartera de productos y servicios, hacia dónde se puede expandir. Hay limitantes, te pongo un ejemplo, hace poco una compañía me llamó, porque ellos se dedican a hacer únicamente tubería para grandes vías, highways, acá en Ecuador, pero lamentablemente ellos se orientaron a una sola línea de negocios, y entonces esta maquinaria no te permitía generar nuevos segmentos de mercado, penetrar en nuevos nichos. Entonces es importante esa investigación. Mientras que por otra parte había una compañía de avalúos que se dedicaba a hacer avalúos de terrenos, de casas, es decir, todo lo que son tangibles e intangibles, y pues ellos también por la crisis económica necesitaban diversificar sus productos, sus servicios, y se dieron cuenta que podían hacer análisis de due diligence, es decir, de biodiligenciamiento para saber cómo está la posición de una compañía para fusión, para venta, para incremento de sus líneas de negocios, etc. Y te cuento que en este momento es una línea muy fuerte para esta compañía y que cada vez va creciendo más, entonces es importante hacer una investigación interna y externa, y de allí sí optar por las herramientas comunicacionales como son la parte virtual, como puede ser Facebook, puede ser Twitter, pero primero determinar tu propia realidad. Muchísimas gracias, vamos a tomar en cuenta esas observaciones y muchas felicidades por toda la exposición. Yo les pediría a nombre de la universidad si existe la posibilidad de poder contar con el material
porque dentro de la presentación hay cosas muy útiles que, bueno, uno las puede aplicar en los diferentes países donde nos encontramos. Muchas gracias y felicidades. Gracias a usted, Daniela, por participar. Gracias, Tania. De inmediato también voy a incluir a algunas consultas que están vía chat y que me gustaría que usted, Tania, nos pudiese colaborar. Lamentablemente, estos participantes no tienen audio, pero me preguntan lo siguiente. ¿Cómo se estimula a una organización bajo tensión y estrés a crecer en rentabilidad si el clima interno es complejo? Bueno, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Bueno, lo habíamos hablado hace un momento dentro de la exposición. El clima, a mi criterio, depende en gran parte de cómo es la influencia del líder. Yo creo que en ese sentido es indispensable conocer cómo están los líderes organizacionales, departamentales, comunidades, porque en base a eso justamente se generan los climas laborales. Si yo tengo un liderazgo o tengo un líder que está generando todos sus seguidores, ese clima de estrés, indiscutiblemente voy a tener una organización estresante. Entonces aquí viene pues la estrategia comunicacional de saber llegar al líder de una manera adecuada, en el tiempo preciso, y de una manera sutil, dependerá obviamente de la personalidad de cada líder, para determinar que esas falencias, que esas debilidades que él está teniendo, él o ella, están generando un mal clima organizacional, porque efectivamente ese mal clima organizacional lo que va a tener es una influencia directa sobre la producción. Siempre les he dicho a los clientes que les he dado consultorías de que primero se empieza casa adentro, poniendo todo en orden, para posteriormente hacer toda la inversión que sea necesaria en medios, en la publicidad que ellos requieren. Pero si yo no estoy lo suficientemente preparada, no solamente a nivel organizacional, a nivel de infraestructura, de capacidad instalada, sino también a nivel actitudinal, pues definitivamente eso me puede generar un fracaso y termina la inversión de una publicidad siendo un gasto y no llegando al objetivo que se plantea. Perfecto, excelente, Tania. Agradecido también por la pregunta que nos ha planteado recientemente don Rolando Castro. Lamentablemente no tiene audio, pero estimo que nos está escuchando perfectamente. Y también tengo otra consulta de la señorita Cintia Cuba. Voy a habilitar su micrófono. Cintia, buenas tardes. ¿Logra escucharnos bien? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Estoy escuchando muy bien. Un gusto saludarla, Cintia. Está en este momento comunicada directamente con Tania Ceballos. Por favor, puede realizar su consulta. Gracias. Muchas gracias, gracias Tania por la exposición, la verdad que me ha servido de mucho escuchar todas las direcciones que nos has dado respecto al tema. Yo quería consultarte algo que la verdad siempre creo es un problema en todas las empresas, ¿no? De cómo lograr una comunicación más asertiva entre el departamento de marketing y el departamento de finanzas. Siempre creo que es complicado poder estar comunicados, encarando más que todo una misma estrategia. No sé qué consejos me podrías dar respecto. Bueno, sí, definitivamente a los mercadonistas nos ven los gastadores, ¿verdad? Pero en realidad creo que somos el motor comercial, el motor productivo, que le genera efectivamente esos ingresos para todos. Nuevamente el tema del líder. El líder definitivamente tiene que ayudar a unar y agrupar para que esa meta sea consolidada y sea entendida por todos. En lo particular, yo hago algunas estrategias cuando tengo que hacer una consultoría con un cliente. Una de ellas, por ejemplo, es la escuela de líderes, que me ha dado excelentes resultados, en la que combino cuerdas altas, cuerdas bajas. Es un día de compenetración, es un día de vivencias en las cuales los diferentes miembros de la organización terminan rompiendo aquellos esquemas de no me debo contigo, yo soy de aquel departamento, tú no perteneces a cierta área. Y entonces yo creo que con esta conclusión te quiero decir que es importante la visión que pueda tener el líder de involucrar a todos de una manera empática y que efectivamente la comunicación sea muy clara, muy sencilla, muy precisa.
Siempre hago dinámicas, por ejemplo, del teléfono dañado. Resulta que el mensaje que se inició es totalmente distorsionado, el mensaje que terminó. ¿Y por qué? Porque es complejo. Entonces, aquí creo que tiene una responsabilidad muy grande de todos los líderes, desde el líder más pequeño, porque el señor guardia, créeme que es un líder dentro de una organización, pero que sepa transmitir de una manera más sencilla, más coherente lo que se pretende. Entonces, pues allí yo más bien te invito a que tú seas parte del liderazgo de tu organización y que dejes a las instancias superiores e inferiores y transmitas ese hecho de que el mercadeo es una área muy estratégica dentro de una empresa, que es ese brazo productivo y que no solamente se refiere al mercado externo, sino que los mercadotenistas también tenemos mucho que ver al mercado interno, al cliente interno, y con estrategias comunicacionales, pues podemos ayudarles a nuestras cabezas, a nuestra alta dirección, para que se genere un mejor efecto productivo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Cintia. Muy bien, entendiendo también que estamos ya sobre el tiempo, ha sido una presentación dinámica, muy instructiva. Sé que también tenemos varios de nuestros asistentes que están han presenciado esta videoconferencia, la cual ha quedado también grabada como una de nuestras herramientas metodológicas en términos académicos. Invitar a cada uno de ustedes, así como este tipo de ponencia técnica e instructiva que nos ha planteado Tania, también nuestros estudiantes están en condiciones de realizar. Los invito a visitar nuestra página y de enterarse también de nuestros programas académicos de posgrados. Tenemos también a puerta de desarrollar ahora un doctorado que se abre dentro de estos meses. Varios diplomados en diversas temáticas también muy interesantes, cursos también que son instructivos y con profesionales tan diversos y multifacéticos como lo que es Tania. Así que, bien, entendiendo de que ya no hay más consultas, estaríamos dando por concluida esta reunión de hoy. Agradecido nuevamente a usted por toda su coordinación, por su excelente desarrollo, como siempre lo ha hecho. Y muy bien, quedamos a vuestra disposición. Sabemos que si los asistentes también están con deseos de poder comunicarse con usted, seguramente van a retransmitir esta información en forma interna. Tania, un agradecimiento especial a la distancia. Sabemos que Ecuador también ha estado muy azotado por la madre naturaleza y entendemos también y solidarizamos con nuestros hermanos ecuatorianos por todo ello. Les enviamos una fuerza enorme, un abrazo fraterno y agradecido nuevamente por esta gran instancia. Un abrazo para usted. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.